Carlos, yo creo que aquí vamos a tener una conversación que mucha gente quisiera que se realizara sobre un tema que uno como que bulle, que está por ahí, pues no lo sabe como concretar, precisar, y que marca profundamente la cotidianidad individual y diría la cotidianidad de la sociedad, ¿sí? Y es esos elementos psicopáticos que se están moviendo bajo la superficie y uno como que siente que están, pero no lo sabe definir. Y se van expresando en los comportamientos individuales y a veces colectivos. Y vos con tu experiencia profesional como psiquiatra, como persona que ha estado metiéndole el hombro a esto, nos puedes ayudar a entender un poco qué es lo que se mueve ahí debajo, que condiciona profundamente la cotidianidad. Como que sabemos que eso pasa, pero no sabemos bien cómo, por qué. Siente uno a veces como un malestar. Aquí, ¿qué pasa en estos comportamientos? ¿Qué le está pasando a estas personas? ¿Qué está pasando en esta cotidianidad nuestra? Hay algo que no entendemos, pero que está jugando un papel grande y ayudarnos a sacar eso a la superficie. Perfecto, Manuel. El tema de la sociopatía, que es lo que corresponde al trastorno de personalidad antisocial, es un trastorno muy difundido. De hecho, 1 de cada 25 personas son consideradas como sociópatas. Sin embargo, la identificación de estos personajes no es fácil. Y no es fácil, y te lo voy a decir por qué. Te voy a describir cuáles son las características de ese personaje que tiene ese trastorno. En primer lugar, tengo que decirte que estos son personas que están en todos los campos del comportamiento, en todos los caminos de la vida. Los encuentras en el terreno social, en lo político, en lo institucional, en lo religioso, en lo familiar, en lo interpersonal, en todos los campos. Y todos tenemos que estar alerta porque necesitamos protegernos de estos personajes. Porque la única manera de protegernos de estos personajes es que los podamos identificar. Y para identificarlos, nos toca ilustrarnos al respecto. Dar las pistas. Nos toca dar unas pistas para decirle, mire, chequee usted si este personaje con el que usted está saliendo, o este personaje que acaba de conocer, o este personaje que es socio en su empresa o en su proyecto político, tiene estas características, porque si las tiene, usted tiene que andar con mucho cuidado. Y esto no respeta condición social, origen, formación, cultura. Puede aparecer en cualquier persona y en cualquier actividad. Esto no es propio de los políticos, no es propio de los profesionales. No, esto es general. General. Y no es solo colombiano, es de la y además condición humana. Ha existido desde que el mundo es mundo. Lo que ocurre es que en ciertas sociedades esto probablemente ha cogido más vuelo y ahora podemos hablar de esto. Pero déjame, te doy como una semblanza de lo que es este síndrome de sociopatía o de personalidad antisocial. Estos son personajes insensibles, fundamentalmente insensibles, fríos, indiferentes, hábiles para identificar las víctimas, tienen una habilidad extraordinaria para encontrar dentro de un grupo de personas cuál es la persona que va a ser una buena víctima, y a esa se le prenden como perro de presa. ¿Y por dónde me le meto? Y por dónde me le meto y cómo la seduzco, porque son seductores por excelencia. Son seductores de oficio. Encantadores de serpientes. Hipócritas, no hilan sin dedal, ellos saben a lo que van. La víctima no tiene ni idea, la víctima se deja seducir y les parece espectacular. No, mamá, me encontré un personaje que es divino, espectacular. Mi nuevo mejor amigo es fuera de serie. Mi nuevo mejor amigo, y entonces es la locura. Y obviamente vienen a descubrir a ese personaje meses después, cuando ya ha hecho daño. Ya mordió. Son además manipuladores, irresponsables,
mienten con una facilidad extraordinaria, y una frescura, y una tranquilidad impresionante. Alrededor de él, o de ella, porque esto no es solo el sexo masculino, también se da en el sexo femenino, alrededor de estos personajes, todo el mundo sufre. Muchas veces la gente no sabe por qué. Se siente incómodo, hay algo incómodo en este personaje, pero no alcanza a identificarlo porque no sabe cuáles son esas características. Entonces, esos personajes hacen daño, pero nunca se arrepienten de lo que hacen, ni tienen culpa, sentimientos de culpa cero. Tampoco aprenden de la experiencia. La pobre señora que me trae al muchacho que tiene estas características y le dicen eso y él vuelve y el muchacho promete, ahora sí, yo no vuelvo. A la semana vuelve y cae, a la semana vuelve y le roba, a la semana vuelve y hace. No aprenden de la experiencia. Esa es otra característica que tienen los sociópatas. Hay un irrespeto fundamental a las normas de la sociedad. Eso se sienten por encima de. Ellos están por encima de, y para ellos no hay, por encima de ellos no hay nadie. Ni ley, ni Dios, ni moral. Ni Dios, ni nada. Pasa por encima del que se le atraviesa. Ni tradición familiar, ni valores familiares, nada. Y tienen una enorme facilidad para culpar a los demás de sus cosas. Siempre son las víctimas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué estos personajes son tan difíciles de identificar? Pues te lo dije hace un rato, ellos son muy hábiles para disimular y para medrar y para presentar una fachada de perfección. Y hay otra cosa que yo he venido a entender tarde en mi vida probablemente, y es que la tolerancia a las conductas de este tipo en la sociedad, las conductas, digamos, cotidianas, menores, la tolerancia es enorme de la gente en general. En el libro La locura lúcida, el primer capítulo es el que tiene que ver con las conductas cotidianas. Es el caso del señor que llega a hacer un mercado, al supermercado, va con su hijito y empieza a echar cosas en la canastilla, pero encuentra un yogur, lo abre, se lo toma, el hijo sigue gastando. Oye, un paquete de papas, se come las papas y antes de entrar a pagar su cuenta, dejan en una estantería el tarro vacío del yogur y el paquete de papas vacío. El señor paga su cuenta y en las cámaras de seguridad del supermercado identificaron esto, pero hicieron una operación rápida en su cabeza. Vamos a molestar a este buen señor que pagó 200,000 pesos por este mercado, con un paquete de papas y un yogur. Es lo que pasa. ¿Eso cómo se llama? Pregunto yo cuando presento este caso, donde me invitan a hablar de este tema. ¿Esto, el señor es vivo, olvidadizo? No. El señor es un ladrón. Hablemos sin eufemismos. Y ahora más tarde hablamos del otro problema colombiano grave, que son los eufemismos. Este es un país de eufemistas. Entonces, este es el germen. Esta cosa pequeñita no es pequeñita, no nos engañemos. Esto es una conducta sociopática. Así como es una conducta sociopática abusar de los que están por debajo suyo y no pagar los salarios adecuados y poner la música a un volumen para molestar al vecino. No son conductas sociopáticas cotidianas. Y es el terreno abonado donde van a salir todas estas otras tragedias. Ese es el terreno abonado sobre el cual se va montando. Ahí no hay fallas chiquitas. No, todo esto está construyendo. Todo esto es un crescendo. Este crescendo, esto va subiendo. Estas cosas aparentemente, supuestamente pequeñitas, hasta que esto aumenta. Y creo yo, complicado con otros factores de los cuales podemos hablar, esto se convierte en lo que se ha convertido hoy en nuestra sociedad. Una corrupción que ha llegado a unos niveles absolutamente aterradores, históricos, que lo invadió todo. Por complacencia con lo pequeño, por tolerar. Y ese es como el cancercito que va avanzando, va comiendo.
empezó en un paquetico de papas y acaba en Odebrecht. Sí, sí, exactamente. Y pues eso es una exageración decirlo así, porque No, claro, para hay otros entender, factores. ¿no? Sí, pero Hay muchos otros hay una factores. línea de continuidad Hay ahí. muchos otros factores, elementos sociales que han contribuido Facilitado a que esto. esto explote de la manera en que ha explotado. Sí, pero en la base estaba esa primera tolerancia, esa complacencia. ¿Sí? Y esa indiferencia, Eso no es grave, eso no es grave. y esa indiferencia social a muchas cosas. Cuando Juliana Zamboni fue secuestrada, violada y asesinada en Bogotá por este arquitecto, Colombia se rasgó las vestiduras y durante una semana Colombia lloró a esta víctima. Y resulta que una semana después nadie se acordaba de esto. Y según medicina legal, lo que ocurrió es que para el año siguiente hubo un incremento del 12.5% de violaciones a niños y niñas. Y ha seguido en un incremento de más o menos ese porcentaje año tras año. Es decir, ¿eso qué quiere decir como comportamiento social? Eso quiere decir que este asunto no impactó, no produjo el impacto. Yo me imaginé que después de semejante cosa tan horrenda que salió expuesta con todos los detalles y hasta escribieron un libro que se llama Los Divinos al respecto, dando pues muchos detalles, algo imaginario de lo que ocurrió y probablemente fue peor, que esto iba de alguna manera a moderarse. Pues no, hay una indiferencia al respecto de estas cosas. Casi que lo estimuló, por lo menos no conmovió. No creo que lo haya estimulado. ¿O fue una conmoción hipócrita? No, fue una conmoción donde la gente dice qué horror y hablan de esto, pero al otro día nadie le importó. Seguimos, ¿eh? Hay una indiferencia en muchos aspectos que corresponden a una problemática social. Es un problema hay que identificar. Es un problema de educación, es un problema de comportamiento social. Es un problema tolerante. Es un problema de todas estas. Todo eso, no hay una causa. No hay una sola. En comportamiento humano nunca hay una sola causa. Todo es multicausal, multifactorial. Aquí hay muchos factores. Hemos enumerado solamente uno o dos. Pero pues este es un problema muy complejo, pero que nos retrata de una forma dramática lo que está ocurriendo en esta sociedad y permite que personajes como este sociópata caminen a sus anchas en todos los caminos de la vida. ¿Y qué hay para controlar esa sociopatía? Pues ¿O son inermes? Simplemente es un virus que nos devora. No, pues mira, cuando tú lo tienes en tu casa y es tu hijo o tu padre o tu madre la que sufre de esto, tienes un problema grave. Pero pues en general lo que uno tiene que hacer es ilustrarse al respecto de esto. Uno tiene que saber cuáles son las características constitutivas de cada uno de estos síndromes para poderlo identificar. Pues es un tema individual. Yo tengo que identificar los sociópatas. Estoy en la obligación de identificar esto. Y este no es un tema como pueden ser otros temas que son más fácilmente identificables. Este es un tema difícil de identificar y nadie quiere hablar de este asunto. Y esto tiene repercusión muy clara en lo que es, digamos, la ética ciudadana, en lo que son muchas de las formas del ejercicio de la política, que es que, pero uno no puede decir que todos los políticos son sociópatas, pero sociópatas, pues sí pueden tener unos elementos allí que propician, digamos, que para ese tipo de personalidades el escenario de la política sea propicio. Pues seguramente hay muchas facilidades y aplica la misma fórmula diagnóstica. Identifiquémoslos. Por eso es que son comportamientos, los uno legítimos, necesarios y el otro patológico, ¿cierto? Pero identifiquemos los elementos patológicos que hay en este personaje y si ese es el personaje político, pues hagámosle el juicio personal a ese sujeto. Digamos, yo no voy a votar por un sujeto que tiene estas características. Eso, por lo menos, ¿cierto? Por lo menos yo puedo decir eso, a título personal. No le va a poner mi plata que lo maneje un empresario con ese perfil, ¿no? No, yo no voy a hacer eso. Pero para eso tengo que conocer. Es que ahí está el punto. Si nosotros no identificamos
nosotros no podemos hacer nada, porque lo primero que hay que hacer en medicina es hacer el diagnóstico. Si tú no haces el diagnóstico, tú no puedes hacer el tratamiento. Porque como te decía, el primer requisito para lograr un tratamiento es que la persona reconozca la enfermedad. Si no reconoce la enfermedad, entonces no hay nada que hacer. Yo no tengo problemas, el problema es usted, yo no. Entonces, con ese, ¿qué puedes hacer? Nada. Caso muy distinto es el del paciente que te llega, que está deprimido y te dice, yo estoy deprimido. Pues, ok, él acepta su depresión, entonces podemos empezar a hacer algo. Pero si no acepta. Y luego, este es el sociópata, luego está el narcisista. Que suenan muy parecidos, pues. Entidades que son primas hermanas, que van cogiditas de la mano, generalmente. El narcisista tiene muchas características parecidas al sociópata, pero tiene otras adicionales que yo te quiero referir. Es arrogante, no le reconoce méritos a nadie, es dominante, egoísta, egocéntrico y con una incapacidad absoluta para el sacrificio. No se sacrifican por nadie. Esa persona se piensa especial. Yo me la merezco todas. Yo me la merezco toda. Eso es el atenimiento. Yo me merezco las cosas sin habérmelas ganado. Tiene una sensación... Porque sí, porque soy yo. Sí, porque soy yo. Punto. Tiene una no se discute. Sobrevalorada de su propia importancia y es un charlatán. Esa es la realidad. Lo que pasa es que no se deja ver esa característica desde el principio. Tiene una vida fantasiosa en su cabeza. Tiene una preocupación muy grande por el éxito ilimitado. Son los que te vienen a contar de una cantidad de proyectos extraordinarios. Y viven como en una fantasía. Una fantasía de poder. Se consideran inteligentes, atractivos y ideales. Siempre están creando una imagen de superioridad al respecto de sus logros. Nadie puede realmente asirlos, son como una anguila aceitada, tú no los puedes agarrar. No hay por dónde agarrarlo, que se escabulle. Pero a ti te da la sensación de que hay algo raro que pasa con estos personajes. Algo que suena como que no es cierto. Como que no es cierto. Un individuo que requiere una admiración excesiva, que está permanentemente buscando el reflector para ser él el centro de atención, y que si el reflector no le da a él, entonces se siente incómodo. Si los aplausos no le vienen a él, él se siente incómodo, se irrita. Y esto tiene que ver, que sucede en política, pues no digamos que siempre. Esas personalidades mesiánicas son en el fondo unos narcisistas. Claro. Es una expresión del narcisismo. Claro, ese es el narcisista puro. Del libro. Del libro, el clásico. Ese es del clásico que ese se da en ciertas figuras políticas. No, claro, esto se da. Y se vuelven caudillos y se vuelven por encima de todo estoy yo soy el que sé, yo soy el que los va a conducir a la tierra prometida, pero eso sí, me tienen que rendir absoluta pleitesía. Y además son los argumentos de él o de ella y de nadie más. Nadie más, no. Aquí nadie más sirve. Nadie más sirve. ¿Sabes que nos acabó el tiempo? Oh, ya tenemos las directrices para descubrir los sociópatas en el vecindario. Doctor, no va a decir eso que me mata.